Carlos, muy buenas noches. Me tocó pues pedirle aquí ayuda a mi hijo Dylan, muy buenas noches para Magda, y pues realizar esta participación desde el celular porque desde el computador ha sido imposible. Menos mal pues que se solucionó todo y pues voy a leer mi texto que escribí. Bueno, hermanito, aquí, bienvenido. Pues hermano, lo primero que me parece que deberíamos hacer es, pues para no leer los dos textos, yo leo el que escribí. Me gustaría que usted o Magda leyeran el título del microrrelato Harén, ¿sí? Porque es sobre el cual profundicé, sobre el cual hice mi reflexión, en tanto que considero es un texto de suma importancia porque pues da título al libro, ¿no? Entonces traté Listo, como de hermano. profundizar, Pues, de generar... eso, Magda, entonces te pedimos que leas Harem. Sí. Me parece válido el comentario de Neil en el sentido de que es el que le da el título del libro. Sí, claro. Harén. Dicen los que conocen el trajín de la historia y de los hombres, pero Alá sabe más, que el gran visir persa Abdul Qasim Ismael, que vivió hacia finales del siglo X, viajaba siempre con su biblioteca compuesta por 117,000 libros. El sabio visir atravesaba el desierto acompañado de 400 camellos, cada uno con cerca de 300 volúmenes. Los camellos caminaban en fila india y en orden alfabético, facilitando a los camelleros la rápida ubicación de cualquier obra que solicitara su amo. Cada camello, además, llevaba en su joroba un catálogo de aquello que transportaba. Dicen que tal prodigio ambulante no aseguraba solamente la satisfacción intelectual del gran visir, sino que correspondía también al inventario de cada una de las 117,000 concubinas que tenía en su harén. Estas mujeres, a quienes no podía llevar con él a través de su reino de arena, eran, como es de suponer, de distinta procedencia, edad, raza, carácter y voluptuosidad, y al igual que los libros, le habían procurado momentos de placer de los que no podía desprenderse nunca. En la D, por ejemplo, estaba catalogada Denali, una esclava hindú que medía cerca de 2 metros y cuyo vientre le transmitía una tranquilidad parecida a las estrofas del Shanam. En la A, camello que consultaba con frecuencia lo aguardaba Anaí, la de senos pequeños y caderas apretadas, casi una niña reparadora como los versos de una receta de Avicena, quien además le recordaba a Admes, un esclavo de ojos azules que escanciaba vino en el palacio de su padre allá hacía muchos años, cuando él todavía no era señor de Persia. En esa caravana, así el gran visir no lo quisiera, también estaba la temida letra I, y montada en esa joroba lo seguía a todas partes Ishtar, la madre de su heredero, la de muslos insomnes y lengua irrefrenable, a quien el visir relacionaba con un endiablado libro que generaba cojera en el animal que lo cargaba. Siglos después, cuando el nombre de Abdul Qasim Ismael fue depuesto de la memoria de los hombres, un resumen de ese libro se hizo famoso gracias a un matemático cubano llamado Aurelio Baldor. Muchas gracias, Magda. Bueno, primero que todo, pues, del libro, creo que es el infinito en un junco, o sea, pues tomé este epígrafe. Un poquito mejor, ¿Cómo? ¿Cómo? Enfócate un poquito mejor. Es que sí, ahí. Esa vaina. Bueno, perfecto. Bueno, hermano, entonces voy a leer un epígrafe del libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco. Dice, toda biblioteca es un viaje. Y entonces lo que yo escribí es lo siguiente. Harén y otros 100 microrrelatos de Carlos Castillo Quintero, Miraflores 1966, nos presenta una carátula con una cabeza cortada de origen africano, más específicamente de Gabón. La misma es una suerte de abrebocas que nos cuenta en idioma fan un singular microrrelato. El cuello de esta cabeza alguna vez funcionó como tapa de una urna funeraria. Cabeza que de alguna manera recuerda el cuento Mr. Taylor, cazador de cabezas en la selva amazónica de Augusto Monterroso. El título del libro guarda relación con las 1001 noches. La reducción de 1000 noches a 100 microrrelatos tal vez obedezca al poder de condensación del género en mención.
La palabra harén, título del primer microrrelato, no solamente connota el universo femenino, también hace referencia al cosmos y al laberinto imaginado por Borges entre la vigilia y el sueño, la biblioteca, dado que harén también significa santuario, es decir, tesoro de objetos preciosos que se preservan en un lugar de nuestra Vía Láctea y conservan el olor profundo de selva o de bosque que guarda una mujer. Supongo que la biblioteca de Abdul Qasem Ismael le fue dando forma a las llanuras infinitas del libro de arena escrito por el argentino que quedó ciego de tanto leer las sombras esquivas de sus antepasados. Este microrrelato parte de la tradición oral persa y musulmana. Dicen los que conocen el trajín de la historia y de los hombres, pero Alá sabe más. En el mismo Castillo Quintero aborda la idea del libro como viaje y oasis para calmar la sed de vida y de poesía, por medio de una lectura hedonista. Compara los libros con las mujeres del visir anteriormente nombrado, como por ejemplo de Nali, delgada y esbelta, como el cielo reflejado en el estanque del Taj Mahal, susurrante y cosmogónica como los versos del zoroastrismo, como Ishtar, estrella de 8 puntas que representa la flor del erotismo y las llamas que alimentan el diablo de los malos agüeros. Guardando las proporciones, la caravana de camellos de Abdul Qasem Ismael semeja la recua de jinetes enviados por el rey Ptolomeo desde las orillas del Nilo hasta la antigua Grecia, en busca de todos los libros del mundo para la biblioteca de Alejandría. La biblioteca itinerante del profesor Luis Soriano, quien lleva libros en los burros alfa y beta, las 2 primeras letras del alfabeto griego. Ignoro si los 2 pollinos cumplen con el orden alfabético propuesto por el visir, si los mismos contienen todas las vocales y letras que conforman los hexámetros de Homero, por los rincones más apartados de las sabanas y valles del Caribe. Imagino que Agnes alguna vez tuvo que ser Omar Khayyam, o encarnó sus palabras bañadas por un río de vino. Lo más seguro es que el visir leyera sus libros a la sombra de una palmera, refrescado por la lluvia horizontal que brota de los libros, y que sus mujeres no fueran más que un sueño o tal vez un espejismo tejido por las historias interminables de Cherezade. Cuando Castillo Quintero dice, estas mujeres a quienes no podía llevar con él a través de su reino de arena, eran, como es de suponer, de distinta procedencia, edad, raza, carácter y voluptuosidad, me hizo pensar en las ciudades invisibles de Ítalo Calvino, especialmente en Zobeida, esa ciudad mujer convertida por los extranjeros en una trampa horrible. Ciudad que guarda semejanza con Ishtar, a quien, cito a Carlos, a quien el visir relacionaba con un endiablado libro que generaba cojera en el animal que lo cargaba. No hay que olvidar que El viaje es otro libro escrito cada segundo por el viento y las tormentas en la pizarra cambiante de la arena, y que la biblioteca de nuestro visir está escrita en la lengua de las alfombras y los pájaros. En la parte final del mismo, Castillo Quintero propone la escritura como una forma de rescatar la memoria de Abdul Qasem Ismael, arrastrada por las tormentas de arena, hasta el mar del olvido, cuando menciona a Aurelio Baldor, quien hizo un resumen de la hazaña quijotesca llevada a cabo por Qasem en su reconocida álgebra de origen cubano. Bueno, eso fue lo que escribí sobre el texto. Quise profundizar en el mismo. ¿Por qué lo hice? Porque, hombre, siempre me ha gustado esos textos que abordan lo relacionado con las bibliotecas. Me acuerdo de La neblina del ayer de Leonardo Padura, de la biblioteca que literalmente se fumó en Solo para Fumadores, Julio Ramón Ribeiro. Un poco le abordé también la biblioteca de En el nombre de la rosa, de Humberto Eco. Entonces ese cuento me llamó mucho la atención, sobre todo por lo que dije al inicio en el epígrafe, ¿no? Porque considero que la literatura en últimas es un viaje, ¿sí? Pienso, por ejemplo, en Lezama Lima, que era el viajero inmóvil, pero en esta, pues, de alguna manera es llamativo porque es un viaje noble, ¿no? O sea, los libros van viajando y el rey va leyendo,
Entonces me interesó bastante. No sé si tengan alguna pregunta sobre lo que escribí. Más que todo, yo lo que hago es generar cuando escribo intertextualidades, poner a dialogar el texto que escribí, el texto de Carlos con otros textos universales, ¿no? Que abordan también de alguna manera la minificción. ¿Qué opinas, Magda? Que de alguna manera es ese uno de los sentidos del microrrelato, ¿no? Lograr todas esas conexiones que nos menciona el profe Alvarito con otras lecturas que hemos tenido y ese es como otro papel importante de la literatura. Sí. Sí, eso es lo que hago básicamente en ese texto. Y pues, si se dio cuenta, siempre que escribo sobre algunos libros, me gusta tener en cuenta como la edición del libro, o sea, cómo va la carátula, cómo va la contracarátula, y precisamente creo que es en la página legal del mismo donde habla sobre la carátula, sobre esa cabeza de origen africano, y me pareció que lo que se dice sobre la misma que sostiene como la tapa de un ataúd es de alguna manera un primer paso para entrar en lo que nosotros denominamos microrrelato o minificción. Entonces desde ahí lo abordé. Y lo comparé con un texto que leí hace mucho tiempo de Augusto Monterroso, que es Mr. Taylor. No, pues te agradezco muchísimo el texto y tu lectura, muy interesante. Pones algo que yo pensé que no era tan evidente, pero en el momento que le escribes lo haces evidente, y es esa filiación del libro con lo femenino. Sí, claro. O sea, realmente es un libro que tiene una filiación con lo femenino subrepticia, pensaba yo, ¿no? Disimulada, pensaba yo, pero casi que es un libro que tiene que ver con la mujer todo el tiempo. Todo el tiempo tiene un ligamento con la mujer, y tú lo acabas de develar, y eso me pareció bien interesante. Lo relacioné mucho con Borges por aquello del desierto, que consideraba que el desierto era un laberinto, que la biblioteca era un laberinto, que el mismo libro es un laberinto. Recuerdo un cuento de Nicolás Buenaventura Vidal en su libro A Contracuento, donde pues el protagonista le construye al rey un libro y es un laberinto, el laberinto es el libro, y entonces le construye un laberinto con la vida del rey, y el rey pues decapitaba a todo el que no le pudiera conseguir ese laberinto, y él dice finalmente, si usted encuentra algún sentido aquí en su vida, pues me puede decapitar, y el rey pues resultó vencido. Entonces todas esas cosas me gustaron bastante, ¿sí? Pensar en el desierto, en la biblioteca, en el libro, como un laberinto, que es lo que propone Borges. Pues nada, Neil, esa es la maravilla de un buen lector, ¿no? Encuentras muchos puntos de coincidencia. Te confieso, ¿no? Yo odio a Borges. Pero no Borges, se le nota. Odio a Borges porque lo amo. Y por ejemplo, Claro. en ese texto, por ejemplo, en el de Harem, se Sí. nota mucho la influencia de Borges, ¿no? Ese es No, un texto borgiano. y ya y tú lo dices, ¿no? Hay un poema que Borges dedica a la ciudad donde él dice, no nos une el amor sino el espanto, será por eso que la quiero tanto, haciendo referencia a la ciudad de Buenos Aires. Sí. Nada, yo desde Los Inmortales, casualmente, desde mi libro de microrrelato de hace casi 30 años, le estoy oyendo a Borges por esa potencia que tiene de influirlo a uno Claro. y tal. Y digamos que en este libro, y lo reconozco, quizá el texto que tiene una influencia mayor de Borges es precisamente Harem, pero yo no la disimulo, o sea, la dejo ahí porque el inicio es casi el inicio de un texto de Borges, ¿no? O sea, Borges inicia un texto de manera muy similar, ¿no? Dicen los que conocen el trajín de la historia y de los hombres, pero Alá sabe más, que el gran visir persa Abdul Qasim Ismail, ¿sí? Ese es un inicio completamente borgiano, ¿no? Entonces yo lo hago a propósito, lo dejo ahí como como pagándole el impuesto al maestro, ¿no?
de tal, y pues bueno, ya voy por lo mío, y si me lo permiten, luego en el resto del libro me alejo completamente, o sea, no, Claro. Bueno, yo leí otros minicuentos, pero quise centrarme en este, como digamos para dar a entender todo el universo que hay tras de un microrelato, tras de un minicuento, tras de una minificción, ¿sí? Todas las redes que uno puede tejer a través del mismo, es que es impresionante, ¿sí? Entonces, creo que me faltaron cosas, pero uno trata como de darle a entender al lector todas esas conexiones que puede generar un microtexto, ¿no? Eso me parece muy hermoso, generar toda una red. no, pues interesantísimo, hermano, y muy grato y ¿qué te diría? Muy bonito que lo hagas, que lo Sí, hiciste. ahora pensaba también que de pronto, pues en estos tiempos en que nosotros estamos, pues todos sabemos bien que la literatura también se hace con base en literatura, ¿no? Con un referente que ya se tiene. Y pienso que desde ahí, por ejemplo, en la microficción, pues uno puede recurrir a la parodia, ¿sí? De alguna manera como lo que tú decías, chiste, bueno, no, yo pienso un poco que también se puede recurrir como a cierta burla fina, a cierto humor, a cierta parodia, a cierta ironía, donde lo que se intenta es dar gato por liebre. Y también inclusive algo que yo aprendí cuando hice mi maestría en la Javeriana y es algo que allí denominaba Jaime Alejandro Rodríguez el pastiche, que era como de alguna manera generar una imbricación entre textos antiguos o textos del pasado con textos del presente, fundirlos con los lenguajes contemporáneos y desde ahí generar, pues, si bien algo no original, pues sí muy novedoso. ¿Sí sabías que Jaime Alejandro Rodríguez fue uno de los jurados de Alicia Cocaine cuando yo gané el premio de la Javeriana? No sabía. Él fue mi maestro y yo hice mi tesis de maestría precisamente sobre toda la obra de Augusto Monterroso. Entonces él tenía un libro sobre posmodernidad, ese cuento, y bueno, algo se aprendió ahí sobre todos estos secretos de la minificción, que además parte de, creo que de un dictum inglés, que es love is more, menos es más, y que siempre nos enseñaron en la UPTC, la economía del lenguaje, y a través de la misma, pues la sugerencia en lo que se está diciendo, para dejar muchas cosas a la imaginación del lector. A mí me fascinan, si me lo permite, mucho. Creo que también la microficción o el microrelato dialoga mucho con la poesía, dialoga mucho con el aforismo. Yo me sé muchos, hermano. Por ejemplo, pienso en este. ¿Qué hará el 100 pies con tantos pies y tan poco camino? Que es un poema, como a manera aforística, de Dulce María Loynaz, o de la poeta de Luxemburgo, con las piedras arrojadas contra mí he construido los muros de mi casa. ¿Sí? O Luis Vidales, que parece que es el pionero de la microficción en Colombia, cuando nos dice: por medio de los microscopios, los microbios observan a los sabios, y que de alguna manera siento yo que empieza como a trabajar la ironía, ¿no? Y los maestros que usted mencionaba, porque yo estaba escuchándolos, Juan José Arreola, la mujer que amé se ha convertido en fantasma, yo soy el lugar de sus apariciones. No olvide usted, señora, la noche en que nuestras almas lucharon cuerpo a cuerpo. Y otro de Arreola que dice: los habitantes de Ficticia aceptamos en principio que la liebre es un gato. Entonces a mí me gusta trabajar mucho eso con los pelados, como les comentaba el día que sostuvimos la conversación, y pues ya que hay la oportunidad, sí, yo lo que quiero hacer es como promover, ayudar a promover los escritores boyacenses contemporáneos que están vivos, que están urdiendo una obra muy buena, pero que en los colegios no se conocen, ¿sí? Porque de todas maneras nos quedamos como en una especie, siempre es alabando como al indio Rómulo. A mí me gustaría dar a conocer la obra de Magda, la obra suya Carlos, la obra de Miller, para que comprendan pues qué es lo que se está haciendo hoy en día, y que además es una escritura que siento es muy valiosa, de la cual uno aprende todos los días. Entonces, eso es lo que quería decir, hermano. Y felicitarlo mucho por su libro, por la calidad de su libro y por la impecable edición del mismo.
porque me fascinó. Yo estuve leyendo todo, muy cuidado en su ortografía, en su edición, en su carátula, su contracarátula, muy contento. El color de las bardas, muy chévere que haya un editor de sus características, de sus cualidades en el departamento de Boyacá. Entonces, muy Gracias. contento y lo felicito mucho, le mando un abrazo muy grande y pues continuamos hablando, hermano. No, Álvaro, no, pues interesantísimo. No sé si Magda quiera conversar algo con él antes de dejarlo ir o qué, o lo despachamos, chao, o qué. No, me quedé pensando en lo que mencionaba el profe Alvarito de esa posibilidad que tiene el microrrelato para recrear la historia, ¿no? Tenemos una historia que se nos ha impuesto por el asunto del poder, por saber quién está arriba en las estatuas allá dirigiendo todo. Y es una posibilidad que menciona Alvarito, que es poder recrear y poder hacer otras versiones de lo histórico. Incluso Carlos lo hace con el tema de los libros o de los mitos griegos, la historia de Sísifo, lo que hace con Borges, que lo pone allá en el laberinto, a hacer finalmente el monstruo. O sea, el monstruo no era Asterión, sino era Borges. Esa capacidad de recrear y de contar otras historias y de poner a la gente a pensar, creo que es una posibilidad valiosa ahí de lo que mencionaba el profe Alvarito. Sí, y inclusive eso también se hace como con la poesía, ¿no? Digamos a partir, yo por ejemplo ahorita he escrito algunos libros a partir de cosas que he leído, y entonces como que uno, lo que tú dices más es como recrear, como generar otro tipo de versiones. Por ejemplo, en el caso del cuento de Aren, pues yo me imaginé muchas cosas. Me pregunté, bueno, pero esa biblioteca está escrita en persa, entonces esa es la lengua en que se lee en esa biblioteca. Comparé con lo de Irene Vallejo y, por ejemplo, comprendí que el rey Ptolomeo lo que quería era que en los libros de Alejandría se tradujeran para que los mismos estuvieran escritos prácticamente en todos los idiomas del mundo. Bueno, me imaginé muchas cosas a partir del cuento que leí, que creo que eso también es muy válido. Sí, porque abre un montón de posibilidades ahí. Hablando de Aren, también está lo de la Biblioteca de Bagdad, que era un super proyecto allá de poder recuperar escritores incluso de otros territorios y llevarlos para que la gente tuviera acceso a eso. Entonces era como la democratización de la lectura desde tiempos allá remotos y que todavía sigue como estando ahí como un poco complejo por el asunto de las mismas redes sociales, de los gobiernos. Es decir, todavía estamos en ese asunto de cómo llevamos y cómo compartimos ese placer que algunos sentimos desde la lectura de literatura a estas generaciones que nos circundan. Claro. Bueno, entonces les mando un abrazo muy grande, los estimo mucho y ojalá podamos concretar para este 2024 pues el proyecto que tenemos en mente de llevar los libros de ustedes pues al colegio donde yo laboro y si se puede algunas charlas, mucho mejor para ir sembrando el amor por la lectura en el corazón de estos jóvenes que tanto lo necesitan y sobre todo con escritores que están vivos y que están urdiendo su obra. Pues maestrísimo Álvaro Nil, muchas gracias por tu participación, por tu texto, por tu aproximación al libro, por estar esta tarde acá. Mi amistad siempre y mi respeto siempre, digamos, a tu visión crítica, ¿no? A tu preocupación por escribir sobre libros y por hacer ensayos críticos, que será un libro que algún día conoceremos, ¿no? De todo lo que has escrito sobre varios autores. Sí, uy, sí, pero eso es más duro, hermano. Lo he revisado como 6 veces y cada vez le encuentro no falla. Eso de escribir ensayos siempre es como complicado. Es duro, pero bueno, ahí vamos. A mí me gustaría como extender, pues, que este sea como la punta del iceberg para poder generar un texto, un mejor texto, digámoslo, más, pues teniendo como más en cuenta todo el conjunto, a partir de los tópicos que usted aborda, de los temas que atraviesan el libro. Eso me parece muy bien y sería un gran honor que lo hicieras y conocer ese texto,
Claro. Don Neil. Bueno, un Entonces, abrazo muy grande para los dos y una bonita noche y gracias por la invitación. Eso, Neil. Gracias. Bueno, Chao. vale. Un abrazo.